A ver dónde tenemos boca, porque aquí, ya está. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Listos? Disculpen la tardanza y que lleguemos ajetrados. Vamos a comenzar con esta charla de la tarde. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, como siempre, al Centro Cultural de España, que nos abre sus puertas para estas sesiones mensuales del Círculo de Traductores. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en línea. Sabemos que hay muchos que están ahí afuera, ojalá hagan también sus preguntas para que las podamos responder aquí. También un saludo solidario a todos los colegas que no están aquí ahorita porque están en la marcha, están apoyando a los normalistas que vienen marchando hacia acá. Y les quería comentar que de alguna manera aquí estamos apoyando también con eso porque finalmente de lo que vamos a hablar es de legalidad, de derechos, de que el poder asociado con la arbitrariedad no nos atropelle, sino que podamos todos pues vivir dignamente y que no tengamos, como dice Carlos, que estar gastando cada vez más tiempo en defender lo evidente, ¿no? Donde lo evidente es incluso la vida, la libertad, la dignidad o en nuestro caso la posibilidad de vivir bien de nuestro oficio, que es una actividad noble y no tiene por qué ser una cosa imposible o un sueño guajiro, ¿no? Entonces, bueno, el apoyo a los que están allá afuera, gracias a todos los que están aquí, los que están en línea, y vamos a pasar a nuestra sesión. Que todavía venimos corriendo. La charla de hoy se llama Reglas para la convivencia, traducir al amparo de la ley. Nos la va a ofrecer Carlos Fortea, que es presidente de ACE Traductores, que es la Asociación de Traductores de España. Lo que nos va a exponer es cómo se conforma ACE Traductores, cuáles son las funciones que cumple y nos va a platicar sobre el modelo de contrato que ofrecen ellos, que es uno de los servicios que ofrecen a los agremiados. Bueno, estoy muy agradecida con Carlos porque fue toda una circunstancia, una secuencia de circunstancias que nos pudieron poner aquí. Estoy muy agradecida. Desde que el año pasado se convirtió en presidente de ACE Traductores, escribió luego al círculo y dice, quiero que estemos en comunicación porque estamos finalmente en el mismo ánimo, o sea, ellos como asociación, nosotros como una red de colegas, pero finalmente muchos de los intereses y del ánimo son los mismos. Entonces es muy grato y provechoso y una gran alegría que pueda estar aquí platicándonos sobre cómo funciona ACE Traductores y el modelo de contrato que tienen. En este caso, en la mañana tuvimos un seminario con él y con Mauricio Barrera acerca de las leyes de propiedad intelectual en ambos países, en México y en España. Y en este caso es la charla sobre estos temas y ahora sí tiene que ser todo a través del micrófono y en línea, por eso aunque seamos poquitos aquí hay que pasar por el micrófono para que el sonido llegue hasta los que están lejos y que pueda quedarse grabado. Les voy a leer la semblanza de Carlos y luego ya pasamos a su exposición. Carlos Fortea es escritor, traductor y profesor universitario. Es autor de 4 novelas juveniles y más de un centenar de traducciones literarias del alemán. Entre sus autores traducidos están Stefan Zweig, Günter Grass, E.T.A. Hoffmann y Alfred Doblin, o autores de novela histórica y policíaca como Gisbert
Hafs, ¿qué me dijiste? Hafs. Es profesor de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, de la que ha sido decano durante 8 años. Y actualmente es presidente de ACE Traductores, que es la sección autónoma de traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores de España. Y esto, bueno, lo repito, lo dije en la mañana y lo repito ahorita y ya nos lo va a platicar un poquito más Carlos. Siempre me ha llamado mucho la atención de que se definan como traductores de libros, eso es un asunto muy importante, y que estén asociados con la Asociación Colegial de Escritores. Entonces, estos son dos aspectos importantes que ya nos platicará un poquito más. Bienvenidos todos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucrecia, gracias al Círculo de Traductores y gracias al Centro Cultural de España por servir de anfitrión de este encuentro. Hay parte de las cosas que voy a comentar ahora, que parte muy poca, que ya se han comentado esta mañana, pero como tenemos en parte diferente público, creo que no estará mal el repetir algunas cosas que pueden ser de utilidad para todos. Yo quería aquí hacer una exposición, en primer lugar, de cómo es y cómo funciona mi asociación, no con una pretensión narcisista o no demasiado grande, sino con la intención de trasladar un poco cuál ha sido nuestra experiencia. La Asociación de Traductores Editoriales Española, ACE Traductores, ha cumplido 30 años, hace año y medio, y por tanto tiene detrás una experiencia importante, no solo en cuanto a qué cosas se podían hacer y cómo se han hecho, sino sobre todo, que me parece más importante, a la demostración tangible de que se pueden hacer cosas, que eso me parece fundamental, ¿no? Es decir, bueno, lo que voy a contar aquí que hemos conseguido es justamente la demostración de que se puede conseguir, ¿no? Porque es lo que más le hace dudar a uno cuando está en mitad de la pelea, porque la pelea suele ser lenta, suele ser insatisfactoria y solamente la puede uno ver con perspectiva, ¿no? ACE Traductores nació en su momento como una escisión de la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, en la que estaban traductores e intérpretes de toda índole. En un momento determinado, los traductores editoriales se dan cuenta de que la tarea que ellos llevan a cabo tiene especificidades. Por ejemplo, el tipo de contrato que el traductor editorial suscribe con una editorial es muy diferente del tipo de contrato que a veces no existe, que a veces es un contrato verbal, que se suscribe en la traducción industrial. Por ejemplo, los traductores literarios aspiraban, o de libros, aspiraban a tener derechos de regalías, que en otros ámbitos simplemente no existen. El tipo de contrato es mucho más complejo, el producto que se elabora es un producto diferente, que se comercializa, que se mantiene durante décadas en el mercado. En fin, había una serie de peculiaridades. Y en ese momento una serie de socios de APETI se separan de APETI para fundar ACE. La fundan, y eso lo tienen muy claro, y lo ha comentado Lucrecia poniendo el énfasis ahí porque tiene mucha razón en ponerlo, la fundan como una asociación de traductores de libros, es decir, como una asociación de profesionales, no como una asociación pretendidamente de artistas. Nadie pretende juntar a los traductores de Shakespeare con los de Kafka, con los de Molière, sino que se trata de la gente que nos dedicamos a traducir libros. Y libro es todo lo que tiene un ISBN y viene entre dos pastas. Y nuestro empeño desde el primer día de la asociación hasta hoy en día es valorar todos por igual. Y estamos muy satisfechos de haberlo conseguido y de que respetemos lo mismo al colega que traduce horóscopos que al que traduce a Shakespeare y de que muchas veces sea el mismo el que traduce horóscopos y traduce a Shakespeare. Me puedo poner como ejemplo, porque siempre poner ejemplo de otros parece que es peor, ¿no? Yo he hecho eso. Yo he traducido 12 libros de horóscopos y he traducido a E.T.A. Hoffmann y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y creo que es una forma profesional de entender el oficio. En segundo lugar, porque nos considerábamos autores, nos pusimos inmediatamente bajo el paraguas de la Asociación de Escritores. Pensamos que donde teníamos que estar era ahí, porque éramos escritores en español de un género llamado traducción. Y los escritores lo entendieron y nos acogieron en su asociación, de la que ahora formamos una parte completamente indisociable. Por estatutos, yo como presidente de ACE Traductores soy vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores y todo el que me suceda y todo el que me precedió también lo fue, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Hace unos años elaboramos, no muchos, elaboramos el documento que les voy a presentar y que después le voy a dar a Lucrecia para que lo distribuya en red tranquilamente, en el que yo creo que se sintetiza mejor de lo que yo pueda contar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son las recomendaciones que le daríamos a todo el que se quiera dedicar a la traducción literaria
Es verdad que en el ámbito de España es donde podemos afirmar lo que afirmamos, pero consideramos que es lo deseable para cualquier otro sitio, ¿no? Con lo cual, en principio, me gustaría trasladarlo así. Bueno, este documento empieza por una explicación que va en la misma línea de lo que yo acabo de decir, ¿no? Si les doy un minuto para que lo lean. Como pueden ver, nada más lejano del planteamiento nuboso y demás historias. A esto es a lo que nos dedicamos. Hace Traductores se concibe como una asociación de corte sindical. ¿Qué quiero decir con esto? Que no somos una asociación cultural. No nos dedicamos a organizar cosas en torno a la traducción, aunque también lo hagamos. No es la finalidad de la asociación. La finalidad de la asociación es defender los derechos de los traductores e intentar mejorar sus condiciones de vida y alcanzar un estatus de vida digno para los colegas. En segundo lugar, como dice ahí, es un foco de información, es un foco de asesoramiento y es un foco de formación. Nosotros trasladamos toda la información que nos llega, y es mucha, y la pueden ver tanto en nuestra página web como en el Facebook de la asociación, como en el Twitter de la asociación, donde estamos todo el tiempo colgando información nueva. Es un foco de asesoramiento, tanto porque los colegas estamos a disposición de los demás colegas para transmitir información y resolver problemas, como porque tenemos una asesoría jurídica que resuelve problemas tangibles de relación con las editoriales. Y un foco de formación porque organizamos talleres de traducción editorial, organizamos talleres de contratos, organizamos talleres de todo tipo. Somos miembros del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios, que pretende ser como la asociación europea y que realmente tiene cierta actividad, menos de lo que nos gustaría, pero tiene cierta actividad y nos mantenemos en contacto, nos trasladamos información, acometemos acciones conjuntas, como ha sido últimamente llamar a negociación a Amazon acerca de la forma en que está funcionando en el mercado y de la forma en que lo está distorsionando, y estamos ahora en tratos con ellos. Contamos con un representante oficial en los jurados de los Premios Nacionales de Traducción Españoles y del Premio Cansino Sassens, que se otorga en Andalucía, que ahora mismo está en suspenso. Ya les digo que el documento es un poco antiguo. Y esto ya es así siempre. Hace un montón de años que cuando empiezan las convocatorias de los nacionales, el Ministerio nos llama y nos dice: propónganme 2 nombres, que vamos a elegir uno para formar parte del jurado. Asesoramos a la Subdirección General de Promoción del Libro en lo referido a ayudas a la traducción, porque España tiene con buen criterio la idea de que debe de favorecer la traducción de las lenguas españolas a otras lenguas, y entonces concede subvenciones para traducir textos en español a lenguas extranjeras, y nosotros tenemos un jurado en la comisión que concede esas ayudas, porque la subdirección entiende que los que sabemos de eso somos nosotros, y no se equivoca. Es además, y lo digo con especial satisfacción, una comisión que da dinero para traducir libros de todas las modalidades del español. Es decir, no solamente se traducen libros españoles, sino también se traducen libros mexicanos, libros argentinos, libros de toda Latinoamérica que se presentan a esa convocatoria para obtener esa subvención y también se otorgan. Somos miembros de la Junta Directiva de CEDRO, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de la que hablé esta mañana, que gestiona los derechos derivados de las fotocopias, de la reprografía y últimamente de la copia digital. Y es una sociedad de autores y editores, y en tanto que autores nosotros estamos representados en su junta directiva con 2 miembros. ¿Qué hacemos? Pues organizamos conferencias informativas para los futuros licenciados, y esto es muy fundamental. O sea, una de nuestras tareas más intensas de los últimos años es hacer que los chicos que salen al mercado profesional no tengan que aprender a golpes como nosotros, sino que tengan ya la información de qué les espera, de qué deben reclamar, de qué no deben aceptar o qué deben intentar evitar aceptar, porque hay que ser realistas y no siempre se puede evitar todo. Organizamos jornadas de contacto entre la universidad y los profesionales, un ciclo itinerante por las facultades que imparten traducción que se llama El Ojo de Polisemo, la S es correcta, y que va por su 5ª edición. Organizamos mesas redondas en las ferias del libro de España. Este año hemos estado en las de Madrid, Barcelona, Salamanca y Granada.
En el Día del Libro, el 23 de abril, intervenimos también en actividades en LIBER, que es la feria profesional de la edición en España, que reúne a editores y demás profesionales. Organizamos talleres, organizamos tertulias, etcétera. Somos interlocutores reconocidos de la Federación de Gremios de Editores de España y ya hemos llegado a pactos con ellos a lo largo de los años, con un mayor o menor grado de eficacia o de cumplimiento. Por ejemplo, la elaboración de contratos tipo. El que les voy a presentar esta tarde es la tercera generación de contratos tipo. Ya habíamos elaborado con anterioridad 2 modelos anteriores y tenemos con ellos una comisión paritaria en la que hay 2 representantes de los editores y 2 representantes de mi asociación, en la que tratamos de evitar conflictos discutiéndolos en una mesa. Es mucho más práctico denunciar ante la paritaria que tal o cual editorial está teniendo malas prácticas y que ellos intenten solucionarlo, que ir directamente al conflicto, que normalmente suele ser mucho más improductivo. Tenemos además un reglamento de arbitraje acordado con ellos para dirimir conflictos. Editamos una revista de referencia que es Vasos Comunicantes, que vaya por su número 46, si no me equivoco, y que pueden ver en internet también en abierto. No tienen más que escribir en Google Vasos Comunicantes Revista y les va a aparecer nuestra revista. Concedemos un premio anual de traducción que lleva el nombre de la primera presidenta de la asociación, Esther Benítez, y que tiene una peculiaridad que a nosotros nos gusta mucho recalcar, y es que es el premio de los profesionales que los profesionales conceden. El jurado de este premio son todos los socios de la asociación. Abrimos una primera ronda en la que todo el mundo puede proponer candidatos, con la única limitación de que no puede proponer a miembros de la junta directiva y no se puede proponer a sí mismo. Después de esa primera ronda, los que han obtenido varias propuestas pasan a ser finalistas y se someten a la votación de los 650 socios de la asociación, que votan o no votan en función de su interés por el asunto, pero que generalmente votan y que por tanto otorgan un premio imposible de manipular completamente. Y es además respaldado por la gente que entiende de esto. Mantenemos relaciones de apoyo y colaboración con otras asociaciones y espero que se esté viendo hoy aquí y en eso estamos. Mantenemos una página web, la que viene ahí al pie, acetraductores.org, y participamos en las redes sociales, es decir, tenemos nuestro Facebook y nuestro Twitter, que, insisto, tratan de ser un escaparate de la traducción en España. Ahí no solamente colgamos lo que hacemos, sino lo que hace todo el mundo, todo lo que llega a nuestro alcance, porque una de las cosas que tenemos clara es que la visibilidad del oficio es una de las condiciones de su mejora. A nosotros nos llama la atención que somos 600, pero nuestro Facebook lo visitan 2.700 personas, lo que quiere decir que estamos creciendo en interés entre la gente. Y eso, ya sé que en México 2.700 son muy pocas, pero en España son muchas. Entonces estamos intentando mejorar la visibilidad. Partimos de la base de que es el lector el que tiene que reclamar buenas traducciones para que realmente nosotros podamos progresar. Proporcionamos asesoramiento jurídico a los socios. Tenemos asesorías jurídicas en Madrid y Barcelona. Tenemos un censo electrónico de traductores. Todos los socios tienen derecho a colgar en su página web su currículum vitae, sus datos de contacto, de manera que las editoriales que buscan un traductor lo puedan encontrar allí. Y puedan encontrarlo con información de contexto, es decir, este traductor que ha traducido estas cosas y que tiene esta trayectoria determinada. A todo socio se le facilita una cuenta de correo electrónico que depende de nuestro servidor y tenemos una lista de distribución con muchos años de antigüedad a la espalda y con muchos socios apuntados en la que circula la información. Circula la información de todo tipo. Desde que alguien se levante un día diciendo no sé cómo traducir esto y pida ayuda, y los colegas se lanzan a proponer soluciones, y a aportar propuestas al compañero que lo pide, a preguntas de documentación, a preguntas del tipo ¿quién ha trabajado con esta editorial que me acaban de ofrecer un contrato y no sé qué pensar de ellos? Y inmediatamente todo el mundo empieza a contar su experiencia, buena o mala, para que el colega sepa si le vale la pena o no le vale la pena meterse en ese jardín, como decimos en España, ¿no? Entonces circula mucho la información. También, por supuesto, es un punto de debate. Muchas veces se plantean cosas acerca de lo que la Junta está haciendo, ¿no? Hay gente que discrepa y discutimos, ¿no? De lo que nos parece a cada uno.
Un documento que les recomiendo mucho porque me parece muy significativo de cómo está la situación de los traductores en España y me parece también muy significativo también del modelo de documento que merece la pena hacer para estas cosas, es este documento, el Libro Blanco de la Traducción Editorial en España, que ya es la segunda vez que lo hacemos, se publicó en el 2010, patrocinado por el Ministerio de Cultura, y para que se hagan una idea, para hacerlo recurrimos a una empresa de encuestadores profesionales y conseguimos datos acerca de traductores editoriales recurriendo a editoriales, al censo de Cedro, a nuestro propio censo, para ver cuánta gente realmente traduce en España, al ISBN, y ver cuánta gente realmente traduce en España. Y dentro de esa gente que traduce en España, cuántos traducen de manera esporádica y cuántos de manera profesional. De aquellos que traducen de manera profesional, ¿cuál es el volumen medio que tienen que tener para mantenerse a lo largo del año? ¿Cuántos solo se dedican a traducir libros? ¿Cuántos traducen libros de otras cosas? ¿Cuántos son profesores y traductores? Todo eso está ahí. Todo eso está ahí y se lo pueden descargar yendo a la página web del Ministerio o a la página web de mi asociación, donde está disponible. Y francamente creo que es muy interesante. Es un documento con multitud de informaciones. Multitud de informaciones que tienen que ver con cosas que comentábamos esta mañana. Debilidades, por ejemplo, ¿no?, del gremio. Porcentaje de traductores que han tenido algún problema con las editoriales. Era un porcentaje altísimo, no recuerdo si el 80, el 85, muy alto. Porcentaje de traductores que han protestado por el problema, veintitantos. Conclusión, hay que protestar más. No nos basta con cómo estamos, ¿no? Esta mañana hablaba de la ley de propiedad intelectual y aquí es donde repito un poco cosas que he dicho. Comentábamos esta mañana que la ley española es bastante buena, hay un consenso general en esto y hay una serie de artículos fundamentales para nosotros que son esos que vienen ahí, los que se refieren al derecho moral del traductor, es decir, a que la obra del traductor no puede ser alterada sin permiso del mismo, por ejemplo, por los correctores. La última palabra a la hora de una corrección la tiene el traductor. Artículos referidos a la remuneración, que afectan, por ejemplo, al hecho de que si se pacta una remuneración que después guarda enorme desproporción con el resultado de la explotación, la ley nos ampara para que pidamos una rectificación de ese contrato inicial y se nos pague más. Caso bestsellers, caso libros que se han traducido a tanto alzado y luego han producido millones y no centenares. Entonces hay que dirigirse a la editorial y decir, esto no es justo, ¿no? Y la ley nos ampara en eso. Establece la formalización y contenido mínimo del contrato, que ahora veremos, y establece las obligaciones del editor. El contenido mínimo de un contrato de traducción en España tiene que tener, primero, si la cesión tiene carácter de exclusiva. Esto es muy importante porque cuando no tiene carácter de exclusiva es frecuente que después los editores cedan la traducción a terceros, que pueden ser o sellos editoriales del mismo grupo o sellos externos o clubes del libro. Por ejemplo, supongo que todos han oído hablar del Círculo de Lectores. Círculo de Lectores es un sitio donde suelen ir a parar la mayoría de nuestras traducciones mediante contrato de cesión, ¿no? El contrato tiene que especificar el ámbito territorial, que generalmente son todos los países del mundo, el número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición, y aquí tiene relevancia, esta mañana comentábamos que hablar del número de ediciones no tenía mucho sentido si no se sabía cuántos ejemplares tenía cada edición. Pues lo tiene que poner en el contrato para que uno sepa que si se han agotado 5 ediciones se ha terminado el contrato y los derechos han vuelto a ti. 5 o las que se acuerden. La forma de distribución de los ejemplares, que puede ser distribución en librería o puede ser distribución en club del libro o ambas, y también el número de ejemplares que se reservan al autor, a la crítica y a la promoción de la obra, que generalmente aparecen en el contrato en forma de porcentaje. Se dice un 5% de la tirada se destinará a la crítica y a la promoción y a los ejemplares que llamamos ejemplares justificativos, que son, como suelo decir yo, los que nos dan para que los demos a nuestras madres y a nuestros amigos y demás, ¿no? Tiene que establecer la remuneración del autor, entendiendo por tal el cómputo, es decir, cuánto van a pagarte por una página o si te van a pagar por otro tipo de cálculo, etcétera. Eso tiene que figurar en el contrato también, con cifra. El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la primera edición o de la única edición, que no puede superar los 2 años, en protección del derecho del traductor a que la publicidad de su obra no quede enterrada en un cajón y no se conozca nunca.
y el plazo en que el autor debe entregar el original de su obra al editor, la fecha en la que nosotros tenemos que entregar el trabajo. La forma en que se cobra la traducción de un libro en España es como lo pueden ver ahí. Por una parte, tenemos una plantilla de 2.100 caracteres. Dice esté o no llena, es decir, una página de final de capítulo cuenta como una página entera, pero en principio lo que se mide es una plantilla de 2.100 caracteres, 2.100 pulsaciones. O bien un recuento de caracteres sin espacios de Word que con esa misma plantilla resulta en una tarifa de alrededor de un 20% inferior y por tanto no recomendamos a nadie que acepte. También hay últimamente, y esto por eso no figura en este documento, un nuevo sistema de conteo que también consiste en pagar una cantidad determinada por 1.000 palabras. De tal manera que también el ordenador lo cuenta, pero no hay el problema de los blancos y demás historias que estábamos comentando, ¿no? Los modelos de plantilla los pueden encontrar también junto con una explicación en ese artículo simpático que comentaba yo esta mañana de Te fabula narratur, quiere decir te voy a contar un cuento, y habla del cuento que nos cuentan a veces acerca de cómo se calculan las tarifas, y lo pueden encontrar en esa página web también, en la parte de contratos. Del libro blanco extrajimos un pequeño catálogo de cuáles eran las malas prácticas editoriales, las más frecuentes. Y son que todavía hay editoriales que no hacen contrato. Esto antes era, cuando yo empecé a traducir, lo más normal y ahora es muy anormal, pero sigue ocurriendo. Hay editoriales que no hacen contrato. Hay editoriales, muchas más, que hacen contratos que no se ajustan a la ley y por eso hemos desarrollado el contrato tipo que después les presentaré. Hay editoriales que incluyen cláusulas abusivas, como por ejemplo renovaciones automáticas sin pedir permiso al traductor del contrato, cesiones a terceros en los que no se pide permiso al traductor o no se le remunera por ella, tarifas confusas. Hay alguna editorial que la forma de cálculo es digna de un matemático, es imposible saber cuánto te van a pagar hasta que no haces la cuenta final, ¿no? Dificultad en el cobro, hay editoriales que tardan mucho en pagar. Prácticas en las que no se respetan los derechos morales, no se entregan las correcciones o no se aceptan los comentarios del traductor al respecto o no figura el nombre del traductor en lugar destacado como el contrato estipula que tiene que figurar o no se envían las liquidaciones anuales o los documentos que certifican cuántos ejemplares se han impreso del libro en cuestión. Pero los traductores también tenemos malas prácticas y también tenemos que conocerlas. Y además esta mañana se ha demostrado que era muy importante esto. En primer lugar, lo comenté, el comportamiento de traductores esporádicos que viven de otra cosa y no son conscientes de que al aceptar cualquier tarifa porque no les va en ello la comida, están hundiendo al mercado, están perjudicando a los demás. Eso es una práctica que debe ser extirpada y que tratamos de extirpar continuamente mediante información, haciendo ver a personas que traducen para currículum que no pueden hacer eso impunemente porque están causando un daño a los demás. Eventualmente denunciándolo, si llega el caso, diciendo, este señor trabaja gratis, lo cual en un mercado organizado no tiene sentido. En segundo lugar, otra mala práctica que también existe y que seguro que les resulta familiar a ustedes es la dicotomía de distinguir entre traducción noble y traducción alimenticia. Lo primero que dije es que para nosotros, como dice María Teresa Gallego, mi predecesora en el cargo, todas las traducciones son alimenticias porque de todas como. Así que no hay absolutamente ninguna diferencia entre traducir Los Miserables y traducir En busca de la excelencia volumen 1 o volumen 37. Eso lo tenemos que tener claro. Y muchos traductores no lo tienen claro y es una mala práctica. La desinformación. El no saber cuáles son tus derechos te perjudica a ti, pero perjudica a los demás. Porque aceptas cosas que a lo mejor no aceptarías si supieras que no tienes por qué. Muchas veces absolutamente por ignorancia de buena fe, es decir, no por mala intención. En una ocasión tuve un contacto epistolar con una compañera que pidió una información que a mí me hizo pensar que era nueva en el oficio. Entonces le contesté la información, le di la bienvenida al oficio y me dijo, no, yo llevo muchos años en esto. Y le dije, ¿llevas muchos años y no has hecho nunca un contrato? Pues lo estás haciendo mal. Y lo hacía de buena fe, pensaba que el mundo era así. Es lo que se había encontrado hasta ahora en su experiencia, y la experiencia de cada uno es limitada y llevaba poco tiempo en contacto con los colegas. La información es fundamental para trabajar en este oficio.
Y, por supuesto, la mala práctica que tanto nos estropea ante los editores de la gente que no cumple. La gente que no cumple se convierte en un boomerang contra la profesión entera. Uno se reúne a discutir con los editores y dicen, ya, pero tu colega no sé cuántos que hace 6 meses que me debe un libro y no me lo entrega y tal. Y evidentemente le contestas que es una excepción, pero te deja mal. Si no hubiera excepciones no tendríamos que discutir estas cosas. El traductor también tiene que ser consciente de que tiene que cumplir su parte del contrato. Y eso hay que hacerlo. Nuestras debilidades, que también existen. En primer lugar, aunque mi asociación reúne a un número muy importante de traductores, que probablemente en volumen de texto publicado representen el 70 o el 80% de lo que se publica en España, no podemos ir a los editores diciéndoles eso, porque si nosotros somos 650, el libro blanco decía que los esporádicos sumaban hasta 2000, con lo cual te contestan que realmente solo representas a menos del 50%. Asociarse es muy importante para que las asociaciones tengan fuerza y trabajen en nombre de todos. En segundo lugar, lo comentaba cuando decía la falta de réplica a los problemas, los asociados que recurren al abogado para reclamar son muy pocos. Normalmente es comprensible, normalmente humanamente comprensible, quiero decir, los colegas no quieren conflictos. No quieren conflictos porque pueden revertir en que no te llamen más, pueden revertir en que se difunda que eres un tipo conflictivo o algo por el estilo. Pero por otra parte, si no reclamas, no se soluciona nada. Nuestros asesores jurídicos se quejan de que solamente les llamamos después de romper con la editorial. Y entonces les pedimos que les saquemos la piel a tiras y les despellejemos y todo lo que haga falta, ¿no? Pero eso siempre que ya la ruptura se ha producido. Hay un porcentaje de colegas que cree que las malas prácticas no se pueden corregir, que las editoriales son así como por una determinación del cielo y que no podremos hacer nada por evitarlo. Y eso en sí mismo es un punto débil de los traductores. Debilita a quienes les representamos el no tener detrás un frente unido de gente que protesta igual. La ausencia de orgullo profesional, que esta mañana se comentó también. El que no estemos completamente convencidos de cuáles son nuestras posiciones en el mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de que somos autores, tenemos que estar completamente convencidos de que somos autores y además en plenitud de derechos con los demás autores. Y si no nos creemos eso nosotros, no se lo va a creer nadie. Es absolutamente fundamental cobrar orgullo profesional. Y por último, la falta de combatividad ante el editor. Muchas veces, porque nos cansamos de discutir, no discutimos. Y al no discutir, estás dando pie a que el editor siga haciendo lo mismo que hace. Yo siempre digo que todo el mundo, todos los humanos somos humanos. Y por tanto, incluso el que está en una posición de fuerza como el editor, si ve que todo el mundo protesta de lo mismo todo el tiempo, acaba cediendo. La historia de la asociación lo demuestra. Nosotros empezamos en un mercado editorial en el que no teníamos nada y ahora tenemos regalías, tenemos contratos, tenemos un cumplimiento cada vez mayor de las normas de la ley, tenemos mucho trabajo por delante, pero hemos mejorado muchísimo nuestra situación. Y yo creo que eso indica que la lucha merece la pena. Aquí está el gráfico de los problemas con las editoriales. Ha tenido problemas un 54,7%, de los cuales reclamaban el 30%. Reclamaba con gestión legal, yendo a los abogados, el 7%. Y solamente hacía la gestión legal el 2%. Es decir, generalmente no se reclama en su mayoría, ¿no? Hay un porcentaje importante que no ha tenido problemas, lo cual yo no me acordaba, supongo que por una deformación profesional hipertrofio las dificultades en lugar de recordarlo todo. En principio esto es un poco lo que puedo contarles de la asociación, lo que puedo contarles de lo que hacemos. Estamos en una actividad continua. Organizamos encuentros profesionales, organizamos encuentros con estudiantes para que los estudiantes tengan información. Lo contaba esta mañana, el día antes de salir hacia México, firmamos un convenio con la Asociación de Directores de Escena para que se ponga fin a la práctica de que los directores de teatro utilicen traducciones sin permiso y sin remuneración para hacer versiones que luego llevan a la escena y por las que cobran. Y en principio llegamos a un acuerdo con ellos que se firmó el día antes de salir yo para acá. Y bueno, estamos en la brecha. Una de las cosas con las que estamos en la brecha ahora mismo, y que daba también título al seminario, es el contrato tipo que hemos negociado con las editoriales.
Este contrato tipo tiene la siguiente historia. Cuando se formó la Comisión Paritaria de Traductores y Editores, de la que yo formé parte entonces, cuando era vicepresidente de la asociación, estuvimos negociando un contrato que diera satisfacción a la ley y nos pareciera aceptable a las dos partes. Y lo acordamos, y acordamos que se pondría en difusión en todas las redes, tanto de la asociación como de los editores, y se difundiría entre los agremiados, tanto de la Asociación de Traductores como de los gremios de editores. No fue así. Los representantes de los editores nos dijeron en las sucesivas reuniones que no se había hecho porque la Asamblea de la Federación de Gremios no lo había tramitado. A lo cual nosotros decíamos pues que se tramite, pero no se tramitaba nunca. En vista de que no se tramitaba nunca, decidimos dirigirnos directamente con el contrato a cada editorial. Estamos proponiendo la adopción formal del contrato tipo de los traductores a las distintas editoriales españolas, poco a poco, intentando siempre encontrar un punto de contacto, compañeros que han trabajado con ellos y que por tanto tienen un contacto personal y utilizamos de intermediarios. Está toda la asociación comprometida en esa tarea. Hasta este momento han firmado este contrato tipo, han adoptado este contrato tipo 14 editoriales. ¿Qué significa eso? Significa que los colegas van a trabajar tranquilos con ellas, cosa que no es habitual. Van a tener que discutir mucho menos y van a tener que discutir exclusivamente los aspectos económicos que evidentemente están sujetos a negociación y no pretendemos otra cosa. Las tarifas se discuten en cada caso y así es lo lógico que sea y ya está. Pero no tenemos que discutir ni por correctores, ni por tirada, ni por galeradas, ni por todo este tipo de cosas que tanto te amargan la vida. Voy a detallar un poquito, con cierta rapidez, para que no se nos vaya el tiempo y haya tiempo para preguntas, voy a detallar un poquito cuáles son las cláusulas del contrato, para que se vea un poco qué es lo que hemos planteado aquí. La cláusula primera simplemente es la cláusula del encargo, no hay ningún problema ahí. La cláusula segunda es la cláusula de remuneración. Como se ve ahí, el editor pagará al traductor en concepto de anticipo o cuenta de los derechos de autor, es decir, ya en la cláusula segunda se reconocen las regalías, la cantidad de lo que se haya pactado, ¿no? La cantidad total será pagada en un plazo no superior a 30 días, es decir, el contrato también establece la no dilación en el pago de la traducción una vez entregada, a partir del momento en que el editor dé su conformidad. Si hay conformidad o disconformidad, debe darla en un plazo de 15 días. En caso de disconformidad razonada, el editor hará al traductor las indicaciones oportunas, señalando un nuevo plazo de entrega, y si el traductor se niega, pues se puede resolver el contrato. Es evidente, lo que hablábamos esta mañana de la calidad, es evidente que si después de la discusión el editor sigue considerando que la traducción es mala, nadie puede obligarte a que te paguen por una cosa que no satisface al cliente, con lo cual se podría resolver el contrato. Evidentemente esto no suele ocurrir, no es el caso habitual, es solamente para casos extremos que los hay. El editor se compromete a someter las galeradas, las pruebas de imprenta de la obra a la aprobación del traductor con tiempo suficiente y a no introducir cambios que el traductor no autorice. En tercer lugar, se ceden al editor los derechos de reproducción, distribución y venta para su explotación comercial en lengua castellana, y para el ámbito territorial que se establezca de común acuerdo. La cesión se entiende hecha en los sistemas de comercialización habituales, más los que se pacten. El traductor cede al editor un derecho de opción preferente por un plazo de 3 años para publicar la obra en otras modalidades no amparadas por el contrato. Si van a editar el libro en círculo de lectores, me lo tienen que pedir. Y tienen opción preferente, pero yo no estoy obligado a decirles que sí, sino simplemente a negociarlo. En caso de estar interesado el editor en la cesión de los derechos de explotación bajo la forma de comunicación pública, ¿qué es comunicación pública? Lo comentábamos también esta mañana. Se habla coloquialmente de edición digital para referirse a los libros que se venden por Internet. Los expertos jurídicos en propiedad intelectual han determinado que eso no es una edición. Una edición genera un producto que se vende y se entrega a quien lo compra. Y la comunicación pública lo que genera es una licencia de uso y no un producto que se vende. Con lo cual es otra cosa separada y eso implica que el contrato se debe hacer en un contrato aparte con sus propias cláusulas, del que también hemos diseñado un contrato tipo que después, si tenemos tiempo, veremos. El editor también gozará de opción preferente para los demás derechos de explotación en iguales condiciones
que las que se puedan convenir con terceros. Esta cesión se concierta en exclusiva a favor del editor con la expresa facultad de cederla a terceros, es decir, no nos negamos a la cesión, sino que la autorizamos, siempre que sea previamente comunicada al traductor y previamente remunerada con el porcentaje que se acuerde en este contrato. Normalmente suele ser un porcentaje del 60, entre el 40 y el 60% de lo que el editor recibe por la cesión. Como remuneración por los derechos de autor, el traductor percibirá, una vez amortizado el anticipo, un porcentaje del precio de venta al público, que suele ser el del 1%, por cada uno de los ejemplares vendidos en los distintos tipos de edición. ¿De acuerdo? Bueno, lo otro que pone ahí es una evidencia, pero la ponemos, y es que el anticipo no se devuelve. Siempre es una cantidad entregada como a fondo perdido, ¿no? El editor se obliga a poner a la venta la obra en un plazo no superior a 12 meses desde la fecha de entrega del original. Esto tiene una importancia práctica muy grande. Si por la razón que sea pasan 12 o 24 meses, según la ley es el máximo, y el editor no publica el libro, los derechos revierten al traductor. Y yo puedo ir a otra editorial y volverla a vender. Esto es así, ¿no? El editor se obliga a que el nombre del traductor figure al menos en la página de créditos junto con el copyright de la traducción. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es el mínimo con el que nos conformamos, pero evidentemente lo que solemos solicitar siempre es que figure en la portada, que no es la cubierta, siempre hablamos mal en estos términos, donde viene la primera página de papel con el nombre del autor, es donde queremos que figure. Y por supuesto, una de nuestras peleas es que figure en la portada, en la cubierta. ¿Por qué es una de nuestras peleas? En primer lugar, porque lo consideramos un derecho moral. Si hablamos de que nuestra autoría es esa, pues ahí tiene que estar nuestra autoría, donde está la del autor de la obra original, aunque sea en un tipo de letra más pequeño. Y en segundo lugar, porque tanta resistencia, tanta negativa a ponerlo en la cubierta, acaba haciendo pensar que eso tendrá alguna repercusión económica en algún momento. ¿Qué repercusión económica es esa? Que si realmente el nombre del traductor se convierte en familiar para los lectores terminan exigiendo a los mejores traductores para hacer los mejores libros. Y eso tiene una remuneración. Y es evidente que no todo el mundo quiere facilitar que eso ocurra. Con lo cual también peleamos eso. Durante la vigencia del contrato, el editor podrá efectuar un máximo de las ediciones convenidas, con un mínimo y un máximo de ejemplares establecidos. Antes de la puesta en circulación, el editor tiene que remitir al traductor una certificación de tirada en la que especifique cuántos ejemplares se han impreso, la fecha de publicación y el precio de venta al público, acompañado, como se ve ahí, de una declaración jurada de la persona responsable de los talleres de impresión. Es decir, no del propio editor, sino del impresor, que certifica que ha hecho para la editorial tal un número de ejemplares de tal libro en tal fecha. De tal manera que sea un primer paso hacia el control de tirada. Se considerará que está agotada la edición o reimpresión de la obra cuando el número de ejemplares sin vender en almacén, en stock, sea inferior al 10% total de la edición y en todo caso inferior a 100 ejemplares. En ese momento el editor se compromete a informar al traductor de que solo le quedan 100 ejemplares en almacén y de que, por una parte, el contrato puede resolverse si no se venden o que los pone a su disposición pues el traductor los quiere comprar, que eso también es una posibilidad que a veces se puede dar. También cuando el traductor no haya recibido ninguna liquidación a los 12 meses de la fecha establecida. Esto lo pusimos en el contrato para no tener que estar siempre reclamando las liquidaciones. Era una cosa muy fatigosa el decir no me has mandado la liquidación, mándame la liquidación. Entonces aquí hemos pasado al paso siguiente. O me mandas la liquidación o considero que se acabó el contrato y me llevo mi traducción a otra parte. Y así aseguramos que las liquidaciones lleguen. O también, cuando transcurrido un periodo de 3 años, las liquidaciones anuales arrojan una venta inferior a 300 ejemplares. En este punto del contrato quiero especificar que se trata de un contrato tipo. Es decir, las cláusulas no son fijas, son negociables. ¿Por qué lo digo esto? Porque esta cláusula nos ha dado problemas razonablemente porque el contrato se diseñó antes de la crisis y llegó la crisis y hay muchos libros que venden menos de 300 ejemplares al año. Si pusiéramos esto en todos, acabaríamos con todos los contratos. Con lo cual aquí hemos aceptado un margen de negociación y pueden ser 100 o pueden ser los que se negocian. Quiero decir con esto que tampoco estamos presentando un documento rígido que no sirva más que para discutir, sino un documento
rígido, en un documento flexible que sirva para negociar. El editor se obliga a presentar un certificado en el que se va a constar las liquidaciones de ventas de ejemplares de la obra realizadas durante el año natural anterior, aunque el resultado sea negativo. Muchas veces el editor te dice, si es que no hemos vendido nada, da igual, mándamelo, que yo lo tenga. Con expresión del número de ejemplares publicados, vendidos, en depósito, distribuidos en el almacén y su precio de venta sin IVA según catálogo. Y se compromete a pagar los derechos cuando los haya en el plazo de 30 días al envío del documento. La siguiente es una cláusula legal. El traductor faculta expresamente al editor para declarar al Tesoro Público las cantidades impositivas que deba satisfacer el traductor, por ejemplo, la retención que se nos hace de las facturas o cosas por el estilo. El contrato tiene que tener una duración máxima de 15 años, que es lo que establece la ley. Se puede pactar menos, pero nunca más. Extinguido el contrato, el editor tiene derecho de opción preferente para retomarlo, pero tiene que hacer una oferta al traductor que el traductor acepte. Porque a mí una editorial me puede haber ofrecido comprar mi traducción una vez que queda libre, y si la editorial original me ofrece menos, no lo voy a querer. Tendré que poder negociar en igualdad de condiciones que con otros terceros. Las partes declaran que en el caso de encontrarse el editor constituido en forma de sociedad anónima, resumo la letra del texto, el cambio de titularidad de la editorial no supondrá otra cosa que, o sea, el cambio de titularidad de las acciones no supondrá cambio de titularidad de la empresa, y que el editor puede ceder los derechos a una sociedad anónima en la que suscriba más del 50% del capital social. Estos son para los casos en que la editorial cambia de nombre, cambia de propietarios en un momento determinado y nosotros seguimos manteniendo la relación con el sello, no con la persona que firmó el contrato. El editor pondrá en conocimiento del traductor la forma de distribución en lo relativo a la explotación de la obra y qué entidad la va a realizar, cuál es la distribuidora, la empresa distribuidora que va a hacerse cargo de llevar los ejemplares a las librerías o a donde los lleve si son clubes del libro o colegios, y estarán exentos de liquidación al traductor los ejemplares que se entregan para fines de promoción y crítica de la obra, que como ven ahí es un porcentaje acordado, normalmente un 5%. El traductor recibe un mínimo de número X de ejemplares de la primera edición y otras que se acuerden de cada una de las ejemplares de cada una de las nuevas ediciones, que normalmente vienen siendo 5 ejemplares de la primera edición, 2 de la segunda y tercera y cuarta, pero fluctúa. Hay editoriales maravillosas que te mandan 10 y luego te vuelven a mandar otros 10, ¿no? Esto ya también depende, ¿no? Y editoriales muy rácanas que te mandan 1 y tienes que protestar, o que no te mandan ninguno y tienes que reclamar que tienes un contrato firmado que no pone eso. El traductor puede adquirir al editor, esto es una costumbre del mercado en España, los ejemplares que uno quiera con un descuento que suele ser del 40%, es decir, que no te obliguen a comprar tu obra en una tienda igual que todos los demás, sino que ya que es tu obra, por lo menos te la venden un poco más barata, ¿no? El contrato se interpreta conforme a lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual y esta cláusula 20ª tiene que ver con esa comisión paritaria de la que hablé antes. En lugar de someternos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en caso de conflicto, nos sometemos a la comisión de arbitraje prevista en la comisión paritaria de traductores y editores. De tal manera que, como digo, podamos evitar el litigio judicial, que suele ser muy lento. La idea es que si hay un conflicto soluble, la comisión se reúne, dictamina. Como es completamente paritaria, no dictamina nunca por mayoría en contra de nadie, sino con el acuerdo de al menos de las dos partes, en la práctica, de al menos uno de los representantes de la otra mitad, y se dice explícitamente además que se pueden recurrir a los peritos que se quieran o mediadores o lo que se quiera recurrir para negociar el arbitraje. En el caso de que no se llegue a acuerdo, entonces el arbitraje es obligatorio por parte de la comisión, que decide con un laudo definitivo y las partes renuncian a ir a los tribunales explícitamente. Esto todavía no ha ocurrido nunca, como decía antes, fecha, etcétera, pero es algo que puede ser eventualmente interesante para evitar conflictos desiguales, digamos, ¿no? Como decía, igual que tenemos este contrato para las ediciones en papel,
hemos desarrollado también un contrato tipo de explotación digital. Iré un poco más rápido porque casi todo se repite. ¿Por qué se repite todo? Pues por una razón muy sencilla, y es que al entender nosotros, como así lo entendemos, que el contrato digital es un contrato separado, no necesariamente tienen que convivir los dos. Puede haber editoriales que decidan no editar el libro en papel y hacerlo solamente en formato digital. Y en ese caso el contrato tiene que ser exhaustivo porque tiene que prever todas las posibilidades. Es decir, no es un suplemento al otro contrato, es otro contrato. Por eso yo iré un poco más rápido en este caso, porque las diferencias no son muy grandes. Se explicita que el traductor cede al editor los derechos de reproducción y distribución de la traducción si es que hay un contrato de edición anterior, si se firma simultáneamente se hace en paralelo y acuerdan lo siguiente. El traductor cede al editor los derechos de reproducción digital y comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición en línea de la traducción X para su explotación comercial dentro del ámbito territorial de tal, igual que cuando se hacía en libros, solo que online. A los efectos del presente contrato, reproducción digital es la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por medio y forma digital de la traducción, de modo que permita su comunicación pública. Que nadie discuta después qué era digital y qué no. Esto está ahí claramente especificado. El traductor autoriza al editor a dar formato y a incorporar, esto es importante, los necesarios sistemas de protección para evitar la piratería. La cesión comprende el derecho de comunicación pública a la traducción, siempre que no impliquen una transformación de la misma. Supuestos de explotación, etcétera. Cuando haya, por ejemplo, introducciones de textos publicitarios, tienen que pedir permiso al traductor para que nos pongamos de acuerdo. A mí me puede en un momento determinado repugnar que en los márgenes de mi traducción haya un anuncio de algo con lo que yo no concuerde, ¿no? Con lo cual se pide mi autorización, mi acuerdo, para poder utilizar ese tipo de cosas, ¿no? Esto es exactamente igual que en la edición en papel. Y las condiciones económicas, o bien si se hace como versión exclusiva, se paga un anticipo igual que en la otra, pero si se ha pagado un anticipo para la edición en papel, entendemos que sería abusivo cobrar un anticipo para la edición digital. Y entonces lo que hacemos es que desde el primer ejemplar descargado en línea se cobra un porcentaje de los derechos del libro que suele ser el 2,5% de la edición, por analogía con lo que los autores están percibiendo. Los autores perciben un 10% de la edición en papel y un 25% de la edición digital, de la llamada edición digital, y por eso no hemos planteado eso. Bien entendido que todas las recomendaciones tarifarias son puramente orientativas y no tienen valor de recomendación ninguna, porque está prohibido por el derecho a la competencia actualmente el que se puedan hacer recomendaciones de ese tipo. Como decía, como remuneración sería lo que acabamos de hablar ahora mismo. Si la modalidad de explotación planteara dificultades para determinarlo, por ejemplo, casos de obra colectiva en los que hay 25 autores del libro, obras enciclopédicas, se puede pactar un tanto alzado. El averiguar el 2,5 dividido por 25 que le toca a cada uno podría ser administrativamente carísimo para unos resultados económicos ínfimos, con lo cual la ley permite pactar a tanto alzado. En este supuesto, ambas partes se reparten la cantidad pagada en concepto de derechos de autor en los siguientes porcentajes. Cuando, por ejemplo, se ha cedido para un club del libro, pues para el traductor tanto, para el editor tanto. Esa es una variante. La otra variante es la percepción de ingresos netos, lo que comentaba antes de que no hubiera anticipo. Y esto es importante, estamos recomendando que el contrato no se firme por más de 2 años. ¿Por qué? Porque 2 años. ¿Por qué? Porque la evolución tecnológica está siendo tan veloz que nadie sabe qué pasará dentro de 2 años. Los editores prefieren firmar por 5. Argumentan que el coste burocrático de la tramitación de contratos es muy alto. Y nosotros hemos planteado una fórmula intermedia. Y esa fórmula intermedia es la que se recoge en esta variante B, que dice que si transcurridos 2 años de la firma del contrato las condiciones del mercado hubiesen sufrido cambios sustanciales, ambas partes negociarán de buena fe nuevos términos que les permitan llegar a un acuerdo para modificar las condiciones. Yo firmo por 5, pero si pasados 2 ha habido cambios sustanciales, lo volvemos a discutir. Y los editores que lo han firmado lo están adoptando
lo están aceptando sin ningún problema. En ningún caso se considera generadora de remuneración la denominada visualización previa a consulta rápida. En Internet es frecuente que te dejen acceder a un fragmento, ¿no? Eso no se considera generador de derechos, siempre y cuando eso no produzca ingresos, a su vez. Es decir, el editor no puede cobrar por la visualización y no pagarme a mí. Ni él ni yo cobramos. El traductor autoriza al editor, etcétera. Esto es lo mismo fiscal de antes. Fechas de entrega de la traducción. Puesta en línea, que en el caso del papel eran 12 meses, pues en el caso de la puesta a disposición online sugerimos 6. Es una recomendación, pero es lo razonable, consideramos. Juegos de pruebas exactamente igual que en lo otro que habíamos visto. Nombre del traductor, ISBN, gestión de explotación. Esto es importante. El editor se compromete a buscar, a velar porque se empleen estándares de calidad, tanto en las plataformas como en los dispositivos digitales, por evitar, digamos, la puesta a disposición de la traducción en un formato fácilmente violable, fácilmente manipulable, etcétera, ¿no? Aquí consideramos que la información no debe ser anual, sino que debe ser semestral. Se supone que el acceso es mucho más fácil y el control también, con lo cual no debería generar mayores problemas en que una vez al semestre te dijeran ha habido tantas descargas y esa es la cantidad de dinero que por tanto te corresponde. Lógicamente facilitamos que el traductor tenga acceso a los contadores de descargas. Esto es tecnológicamente perfectamente posible, a diferencia de lo que pasa con el papel, con lo cual reclamamos que así ocurra y hasta ahora las editoriales se han comprometido a hacerlo así. Debo decir, en la práctica, que las editoriales firmantes no han publicado ediciones digitales todavía. Estamos a la espera de ver qué pasará cuando empiecen a publicarlas, pero no lo han hecho. Son editoriales independientes que han contratado la edición en papel. Han adoptado formalmente este contrato para el caso de que vayan a llevarlo a efecto, pero no lo han hecho aún. Pago como antes, detracción fiscal, etcétera, los 2 años que nosotros requeríamos antes, 5 años máximo. La extinción cuando el número de utilizaciones o puesta a disposición de la traducción sea inferior al número que se pacte. Igual que antes hablábamos de 100 ejemplares vendidos, pues si pasa un año en que ha habido 2 descargas, no tiene virtualidad el contrato ni sentido que se mantenga, ¿no? El editor no podrá saldar la traducción mediante una rebaja de su precio de venta sin consentimiento del traductor, para evitar también que se desvirtúe los derechos. Si te dicen que te van a pagar un 2,5% de nada, pues realmente no te van a pagar nada. La extinción por el transcurso del término pactado implica el cese inmediato de la puesta a disposición de la traducción, es decir, el editor se compromete a retirarla de la página desde la que se esté descargando, etcétera. Lo demás ya son elementos de cómo se utilizan, etcétera. El editor no puede transmitir a terceros los derechos que el presente contrato le confiere sin autorización previa, exactamente igual que lo anterior, ¿eh? Esto ya son cláusulas comunes, ¿no? Aquí se hace una cláusula optativa en la que también se habla de la posibilidad de representar, de ceder al editor la capacidad de representar la cesión a terceros de derechos de explotación de propiedad intelectual para su ejercicio en el país o en el extranjero. Cabe la posibilidad de que la edición digital alcance cesiones internacionales mayores que la edición en papel, con lo cual especificamos la posibilidad de que así sea, ¿no? Puestas a disposición gratuitas, exactamente igual que ejemplares justificativos, etcétera. Descuento parecido a lo que se hace en lo demás. Estoy pasando muy rápido porque esto ya son muy repetitivas, ¿eh? Son cosas... La obligación del editor de intentar evitar la piratería. El editor tomará todas las medidas a su alcance para evitar las infracciones de los derechos del traductor sobre la traducción y a asegurar la explotación digital en condiciones que protejan los derechos morales del traductor, es decir, no violentando la traducción para adaptarla a formatos diferentes, como pueden ser en muchas ocasiones modificaciones de formato para videojuegos, para guiones, para cosas por el estilo, ¿no? Por lo demás, como digo, esto básicamente es lo mismo que todo lo demás. Esta está siendo en este momento nuestra apuesta.
Fíjense cómo termina el contrato. Se ruega a los traductores que difundan entre sus colegas el presente modelo de contrato para que estén informados y puedan formular preguntas o plantear dudas. Es decir, el deber de comunicación, el deber de informar y de estar informado que antes manejábamos como parte esencial de nuestra tarea, ¿no? Claramente. En esto estamos empeñados ahora mismo con una expectativa grande. El día 3 de octubre, en la Feria Internacional de Profesionales del Libro, LIBER, que este año se celebraba en Barcelona, acogió una mesa redonda en la que presentamos el contrato tipo acompañados por 2 de los editores firmantes. ¿Por qué? Porque tenemos la intención de que sean ellos los que difundan entre sus colegas las ventajas que este contrato puede tener. Estamos en una fase muy inicial de este desarrollo. Hay colegas que dicen, bueno, con todas las editoriales que hay, solo lo han firmado 14. Sí, pero los colegas que están trabajando con esas 14 viven tranquilos. Y eso es algo que no nos había pasado en muchos años. Incluso hay satisfacciones importantes, tales como que algún joven colega que empieza a traducir se encuentre con lo que nosotros nunca tuvimos, que es un primer contrato completamente legal. Yo creo que solo eso ya justifica el esfuerzo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo para conseguir que esto sea el modelo de relación, la forma habitual en la que nos comuniquemos. Probablemente vamos a seguir teniendo un escollo fuerte en los grandes grupos editoriales, que son los que tradicionalmente más se han resistido a utilizar un contrato que no sea el suyo, utilizar un contrato que no sea el contrato de adhesión que ellos plantean, en el que no se permiten cambios y en el que apenas se permite negociación, ¿no? Pero esperamos que la presión conjunta del lector y del resto de los editoriales, de las editoriales pequeñas y medianas que vayan firmando el contrato, pueda ser de utilidad para llevar a su ánimo que realmente lo único que estamos buscando es normalidad. En ese mismo sentido estamos intentando involucrar al Estado. El Gobierno prevé una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, una reforma integral, una nueva Ley de Propiedad Intelectual para la próxima legislatura, y nosotros evidentemente quisiéramos que incorporara una serie de medidas que faciliten el que los males de la ley antigua no se transmitan a la ley moderna. Y en eso estamos, y por mi parte en esta exposición nada más, y lo que me quieran preguntar y pueda contestar. A su disposición. Ah, sí. Gracias. Sí. Sí está ocurriendo. Está ocurriendo no en un volumen demasiado grande, pero sí está ocurriendo, sin duda. Hasta fecha de hoy solamente incluye a los que traducen para editoriales españolas en España. Hasta fecha de hoy. Pero es algo en lo que estamos dándole vueltas porque no tiene mucho sentido realmente. Es decir, nos estamos quedando atrás de la globalización. Nosotros no tenemos ninguna cláusula en nuestros estatutos que tenga relación con la nacionalidad. De hecho, tenemos muchos colegas dentro de la asociación que no son españoles de nacionalidad. Tenemos colegas mexicanos, tenemos colegas argentinos, tenemos colegas de muchos orígenes, ¿no? Coherentemente con eso, el que uno publique en otro sitio tampoco debería ser un problema. ¿Cuál es el problema que sí tenemos? Y eso sí es un veto importante a la hora de proceder a eso. Pues que trabajaríamos en legislaciones distintas. Y eso sí que es un problema insoluble. Si yo tengo una ley de propiedad intelectual en España que difiere de la de México,
el asociado mexicano se dirigiría a mí en demanda de ayuda y yo no le podría ayudar, porque estamos en una jurisdicción distinta y no tendríamos medios de influir en la legislación de otro país. Eso sí es una justificación para que mantengamos, digamos, el ámbito de soberanía español como ámbito de jurisdicción de la ley por la que nos regimos. Este contrato tipo no tendría ningún valor aquí, porque el editor diría no se compadece con la ley mexicana, y entonces no tendría sentido. Esa es la fase en la que nosotros sí podríamos intervenir porque la jurisdicción del contrato es la española. Por eso tendríamos que encontrar una fórmula que permitiera incorporar a los colegas de otros países que trabajan para editoriales españolas. Pero tenemos que buscarla. Es una cuestión también es una cuestión por una parte jurídica y por otra parte, pues probablemente también sea cuando se plantea una cuestión política, ¿no? En el sentido de que habrá que pulsar el ánimo de la asociación en ese sentido, ¿no? Ver cómo lo vemos. Es evidente que la política de la asociación y la política de la junta directiva que yo represento es, como se está viendo, una política de comunicación y de apertura hacia los demás colegas del ámbito del español, clarísimamente en todos los ámbitos en que podamos colaborar, ¿no? Pero a veces darle forma es complicado, porque tenemos disparidad de legislaciones, disparidad de mercados. Por ejemplo, con las actuales condiciones de mercado en Argentina, que restringen la entrada de libros extranjeros, pues resulta muy conflictivo el tener socios dentro y fuera, ¿no? Que estarían sometidos a distintos formatos de actuación. En este momento lo que estamos, digamos, sufriendo es un mercado que es a la vez plural para el editor y en cambio para nosotros restringido. Es decir, los editores se mueven ya en lo transnacional y nosotros todavía no nos movemos en lo transnacional. Pero estamos trabajando en ello. Hay que buscar fórmulas. Ah. Sí, lo que Claro. No, claro, y a nosotros lo comentábamos durante la comida, ¿no? El hecho de que el traductor que traduce desde aquí para una editorial de allí a inferior precio está sufriendo el doble problema de que le están explotando porque está cobrando menos de lo que cobran los demás y está perjudicando a los colegas de allí porque les hace dumping, con lo cual es una situación muy incómoda, desde luego. Lo que pasa es que yo creo que eso también, de momento debemos irlo compensando mediante información. O sea, el que ustedes, por ejemplo, tengan conciencia de cuáles son las tarifas que manejamos, les ayuda en su negociación. Para decirle al editor español, oye, mira, tú no me puedes estar ofreciendo el 30% de lo que le pagas al colega español. Y eso igualaría tarifas y resolvería el problema de esta fórmula de buscar mano de obra barata, ¿no? Que es lo que puede estar ocurriendo. Afortunadamente, de todos modos, no ocurre en un volumen tan grande, ¿eh? Esto yo lo he hablado también, por ejemplo, con la Asociación Argentina, con sus directivos, y me han estado diciendo que el volumen tampoco es tan grande. No es un problema, digamos, que deba inquietarnos, sí, pero no aterrorizarnos. Más cosas. El otro día hablábamos en una sesión de lo conveniente que sería juntarnos, ¿no? Como de varios ámbitos y sacar algo así, un modelo. Yo me pregunto, como así pensando en voz alta, qué tan pertinente sería agarrar esto y traducirlo, ¿no? al mexicano en cuanto a leyes, en cuanto a muchas cosillas ahí, igual con la ayuda de este cuate que siempre nos va a salvar, ¿no? O sea, y entonces poco a poco la gente que ya está trabajando, por ejemplo, en revistas literarias, o sea, o que constantemente como Claudio, ¿no? Que ya tiene mucho, a ver, llega
próximo libro, ya, te traigo esto. Y empezar a meterlo, ¿no? Porque si no, todo eso oye muy bien, ¿no? Hecho un contrato es como los músicos, ¿no? Lo que quieres es que salga tu disco y Claro. no te importa, firmas todo, Claro. es todo y al final te das cuenta que te explotaron, ¿no? Y no pasó nada. Entonces, tú, tú vas y das esta plática aquí y luego vas a Venezuela y los de Venezuela dicen, muy bien, vamos a hacer la traducción de tu modelo a la ley venezolana y nos adscribimos todo. Yo me pregunto por qué no. Quiero decir, yo evidentemente no he venido aquí a dar consejos a nadie. He venido aquí a contar una experiencia. Si la experiencia es útil, ¿por qué no utilizarla? Esto es flujo de información y vivimos en un mundo en el que la información fluye. ¿Por qué nosotros vamos a hacerla fluir menos que los demás? ¿No? Es evidente que las prácticas editoriales, por ejemplo, han afluido desde el mundo anglosajón al hispano y están funcionando en todas partes, ¿no? Yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo, clarísimamente. Creo que tenemos que tender a una confluencia de actitudes que permita trabajar en planos comunes, ¿no? Le decía a Lucrecia antes, yo confío mucho en que conforme la especialización universitaria vaya desarrollándose, notarán ustedes una fuerte presión hacia el asociacionismo, porque eso lo hemos vivido en España, donde ya hace 20 años que hay licenciaturas en traducción en muchos sitios de España, y hemos visto cómo los jóvenes colegas, que traen mucha más información de fábrica que la que traíamos nosotros, tienden mucho más al asociacionismo y a la reivindicación. En nuestra propia asociación nosotros tenemos como requisito para ingresar en ella haber traducido 2 libros. Pero tenemos una presección en la que admitimos a cualquiera, simplemente por querer formar parte de ella, y pagar una pequeña cuota al año. La cuota que son ahora mismo 40 euros al año. Por 40 euros al año, el joven presocio dispone de acceso a la lista de distribución donde circula la información y donde muchas veces pescan su primera traducción, y de acceso a la asesoría jurídica para que su primer contrato lo pueda someter a un abogado y que le explique si está bien o mal. Y estamos notando que la presección se llena de gente. Cada vez, por ejemplo, que vamos a una universidad a dar una charla, a la salida de la charla hay media docena de chicos que quieren hacerse socios de la presección, ¿no? Y todo eso va a redundar en que la nueva generación salga muchísimo más formada en términos de cuáles son mis derechos, cuáles son mis métodos de negociación, cuáles son mis posibilidades, hasta dónde puedo llegar hoy y hasta dónde quiero llegar mañana, que es casi más importante que hasta dónde puedo llegar hoy, ¿no? Aquí, por ejemplo, el paso que yo veo que es el paso inmediato de ustedes son las regalías. Son las regalías. Y son las regalías, además, en un doble sentido, que es el sentido de lo que llamamos, no sé si se dice que en México también, en España se dice discutir por el fuero o por el huevo, es decir, por la ley o por el contenido de la ley, ¿no? Pues las dos cosas son importantes. La mayoría de los libros que se traducen no generan regalías, porque el anticipo es alto y se tarda mucho tiempo en cubrirlo. Pero basta con que haya unos cuantos libros que sí las generan, o unos cuantos libros, o algo más que unos cuantos que generan poquitas, para que merezca la pena. Porque es un reconocimiento de derecho que además acaba teniendo un contenido económico. No hace falta que les diga lo que el contenido económico puede significar si uno traduce de repente a J.K. Rowling, o si traduce de repente a Ken Follett, o si traduce a la autora de 50 sombras de Grey, que nunca me acuerdo cómo se llama. Pues eso genera mucho dinero. Genera mucho dinero y es lógico que nos toque nuestra parte. A esas personas se les oye en español con nuestra voz. Pues es razonable que percibamos la remuneración pertinente, ¿no? Y además, discutir por el fuero muchas veces termina en el plato en forma de huevo, porque en muchas ocasiones nadie sabe qué libro tendrá éxito. Y el libro que uno pensó que no tendría, sí que tiene. Y entonces uno se alegra mucho de haber negociado los derechos, porque de pronto le corresponden. Y puede ser importante, incluso económicamente. ¿Por qué no hablar de dinero? Esto es una cosa que también lo comentábamos también esta mañana, ¿no? Cuando estaba comentando, muchas veces los editores creen que queremos reconocimientos morales, ¿no? Queremos que nos paguen. Trabajamos en esto, vivimos de esto
o la mayoría viven de esto, otros compatibilizamos otras cosas, ¿no? Pero evidentemente el profesional quiere vivir de su trabajo y vivir dignamente. Y si se puede vivir bien, además de dignamente, mejor que mejor. ¿Por qué no? No hay que tener tampoco ningún miedo a decir claramente, no, es que me interesan los derechos porque dan dinero. Sí, señor, claro que sí. Exactamente igual que al editor, que también le interesan porque dan dinero y no por filantropía. Más cosas. Buenas tardes. Comentaste que tienen dentro de los servicios que ofrecen a sus miembros una lista, ¿no? Cuando amaneces con una duda traductológica, Sí. ¿esa no está abierta al público? No, solo es para socios. ¿No hay como un chat, un foro donde No, porque no miembros muchas veces puedan la información que se maneja es hacer una reservada. consulta? Es reservada. Cuando un colega pregunta por un editor, no podemos poner eso en abierto. No, yo me refería más bien como a una duda traductológica. Claro, pero está todo en la misma lista. Quiero decir, no tenemos varias listas diferentes, sino que todo se discute en la misma. Se entiende como un canal de comunicación interno en todo el sentido del término. De hecho, una de las cosas más curiosas que tiene la lista es que cuando convocamos encuentros, el último fue el 19 de septiembre en Granada, la frase más frecuente es: ah, tú eres fulanita la que intervenía tanto en la lista diciendo que nosotros ponemos cara a la gente, ¿no? Es decir, es un ámbito de socialización. Para los nuevos, por ejemplo, es muy importante. Cuando los nuevos entran en la asociación y no conocen a nadie, primero los conocen por escrito. Son gente que se manifiesta allí con ellos, intercambian comunicación con ellos, de pronto se tutean con ellos sin haberse visto nunca. Y la primera vez que se ven ya son colegas. Eso es muy importante. Y eso requiere privacidad. Requiere privacidad. Incluso también cuando la lista se pone fea, hay veces en que se discute. Y cuando se discute se puede discutir con cierta fuerza. Y es mejor que eso tampoco se vea. Estamos en un ámbito de colegas que hablamos con sinceridad interna, pero no quedaría bien en un foro abierto, daría una impresión errónea, ¿no? Claramente. Pero sobre todo, insisto, sobre todo por lo que más importante es porque a veces se maneja información reservada. Nada. ¿Alguna cosa más? Mira, yo desde la mañana traigo esta cláusula de un contrato que yo firmé alguna vez sin saber todo esto de las regalías. Dice, habla de la contraprestación, o sea, el pago que me iban a hacer por la traducción, y dice: asimismo, las partes convienen que la contraprestación establecida en la presente cláusula será única, por lo que el traductor no tendrá derecho a solicitar al editor pagos adicionales al pago ni pago de regalías por este concepto, ni por siguientes ediciones, reimpresiones, compilaciones, adaptaciones, licencias, transformaciones, reproducciones, amplificaciones o utilizaciones electrónicas y o digitales de la traducción de la obra. O sea, eso es la antítesis de lo que… Claro. Eso en la ley española es posible, porque se puede pactar un tanto alzado, pero claramente no es recomendable. Incluso en el caso en que sea posible, a eso se aplica la cláusula de la que hablé esta mañana de la desproporción manifiesta. Sí. Si tú dices, me pagaron un tanto alzado y el libro no generó nada más, pues me quedo contento. Pero si el libro resulta que sí fue un éxito y probablemente lo sabían, pues entonces reclamo que se me compense. Y la ley te protege para que se te compense allí. Okay. Son cosas, digamos, que también es conveniente valorar de cara a reformas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer una reforma legislativa, vamos a instar a que esta cláusula entre, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Más cosas. Pero no se te oye. ¿Cómo? No, ahí para siempre, o sea, a mí me dan un pago y yo ya no voy a pedir nada en la vida, ni en el futuro, ni en ninguna de esas opciones que les dé. Claro, es que además, como comentábamos esta mañana, la ley mexicana no establece tampoco límite de caducidad de la cesión, lo cual es un problema serio, porque para nosotros es magnífico que la ley establezca 15 años, porque aunque firmes otra cosa da igual, van a ser 15 años. Y al cabo de 15 años tú reclamas tu derecho y no te lo pueden negar, ¿no? Es decir, la no renunciabilidad de ciertos derechos también es muy importante para que la ley tenga virtualidad, para que funcione.
Porque claro, si tú pudieras renunciar, podrían obligarte a renunciar. Mientras que si da igual que renuncies, pues no pasa nada, ¿no? Ha habido mucha gente que ha firmado contratos indefinidos conscientes de que da exactamente igual, que cuando pasen 15 años ya discutiremos, si tenemos ganas de discutir para entonces. Pero sí, a veces hay cosas, lo comentaba esta mañana, a mí me propusieron una vez firmar una cesión por toda la eternidad, que me pareció extraordinariamente poético. Una cosa. ¿Te imaginas milenios después con tu traducción, ¿no? Es una cosa. Sí, yo creo que de hecho aquí la mayoría de los contratos que se firman son así, o abiertos o indeterminados. Determinados. No dicen cuándo va, o sea, se entiende que una vez que te paguen tú ya. Lo que pasa es que yo ahí haría mucho hincapié en lo que Mauricio comentó esta mañana, al hecho de que si en el mismo contrato se establece una edición de un número de ejemplares determinado, cuando se agota la edición se acabó el contrato, diga lo que diga la otra cláusula. Y eso es una puerta abierta a la recuperación de derechos. A mí la duda que me asunto que también en la mañana y que luego hemos platicado con Mauricio sobre el origen de la remuneración, porque platicando con él y viendo la realidad e incluso lo que plantea la ley, nos da la impresión de que hay dos orígenes de la remuneración, o sea, efectivamente las regalías que corresponden al derecho de autor y al hecho de estar creando una obra que está protegida por la ley de derecho de autor, pero también tendría que descartar la remuneración por un servicio o por cargo. La realidad que tenemos ahorita en México es que se plantea como únicamente el pago del encargo. O sea, el editor o la institución tiene la idea de publicar determinada obra, entonces la encarga su traducción. Y con eso, el extremo que tenemos aquí es que con eso considera cubierto, ¿no?, todo, ¿no? O sea, como se le ocurrió el encargo, entonces viene dueño de la obra, los derechos para explotarla. Es que en la práctica es un juego verbal. Ajá, pero lo que siento del otro lado de plantearlo únicamente en términos de regalías es que efectivamente se le entrega al traductor un monto inicial, digamos que correspondería como lo que nosotros entendemos como esta remuneración inicial, pero no es un pago por el encargo, es un adelanto de regalías, ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos que tendría que estar presentes las dos cosas. Es que no tiene contenido práctico. Quiero decir, al final es un juego verbal. Si a mí me pagan un anticipo de 2.000 euros en concepto de anticipo sobre regalías, o si me lo pagan en concepto de encargo, me van a pagar los mismos 2.000 euros. Lo importante viene a continuación. Lo importante viene en si me van a pagar después por el resto de la explotación del libro o no. Es decir, el concepto de encargo o no encargo no es importante al efecto de la remuneración. ¿Qué diferencia hay entre que a mí me paguen 2.000 euros por un encargo o como anticipo? No, pero si están como anticipo esos 2.000 euros, las regalías empiezan a pagarse una vez amortizado ese adelanto. O sea, una vez que la venta haya cubierto eso. Mientras que si se consideran los dos conceptos, se paga el encargo y desde el primer ejemplar. Veo difícil que eso ocurriera. Las regalías. Veo difícil que eso ocurriera. Capaz que en la realidad es difícil, pero conceptual o idealmente no tendría que plantearse de esa manera. Idealmente podría ser, pero veo difícil que eso ocurriera porque eso sí sobrecargaría la cuenta de resultados de los editores de manera extraordinaria, porque en realidad la mayoría de los libros no alcanzan a cubrir el anticipo. Esto es un hecho. Entonces, claro, si el editor se encontrara con que tiene que pagar una cantidad por el libro y a la vez empezar a pagar regalías del primer ejemplar, realmente podría ser muy gravoso para el editor en su cuenta de resultados. O sea, podríamos estar entrando en una espiral en la que ya no reclamamos derechos, sino que estamos reclamando cosas que pueden poner en peligro nuestro trabajo. Porque, claro, evidentemente necesitamos empresas que funcionen. Tampoco podemos plantear cosas excesivas, ¿no? Si lo hiciéramos nosotros, también lo harían los autores. Entonces, a Vargas Llosa habría que pagarle 70 millones el primer día y desde y la semana siguiente otros 30. No hay editorial que lo soporte, porque la editorial parte de la base de que el anticipo lo cubre con un dinero que también está yendo a la propia editorial.
de cada peso que se recibe, un 20% se lo lleva el editor y un 1% nos lo dan a nosotros. Pero si tuviera que invertir el 20% que él recibe en pagar el anticipo, porque va separado de las regalías, pues entonces sería realmente tremendo, podría ser muy gravoso. Estoy haciendo de abogado del diablo, estoy defendiendo al que no defiendo, pero probablemente ocurriría. Me pregunto, ¿eh? Habría que hacer cuentas, habría que hacer números. Esto es lo que yo decía en la mañana, que si se dijera, bueno, como el anticipo que se da a la editorial que cede los derechos para la traducción, si al traductor, en vez de pagarle la traducción, le dieran este otro, pues no le convendría, ¿no? En realidad, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, el concepto más alto que se paga es el de traducción, ¿no? O sea, a veces… Pero por eso lo ideal es combinar los dos. Porque finalmente cuando combinas los dos estás pagando un porcentaje y el porcentaje va vinculado a la venta. Si es poca venta, todos perdemos, si es mucha venta, todos ganamos. Que es de lo que se trata finalmente. O sea, se trata de mantener una compensación equitativa. Esa es la cuestión. Sí, yo todavía lo tengo que pensar mucho, porque me parece un poco complicado en estos ámbitos que también están como regidos por una burocracia, etcétera. No, pero no son en absoluto complicados, porque si la editorial universitaria vende muy pocos ejemplares, simplemente nunca me pagará regalías. Y ya está. Será como hasta ahora. Sí. Pero si vende muchos, no será como hasta ahora. Esa es la diferencia fundamental. Claro, sí. O sea, si venden muchos, o sea, tendrían que especificarse un anticipo, pero de regalías que no sé si al determinarse, ¿de dónde se tomaría? Pues para no encarecer más esto. Pero es que no lo encarece más. No lo encarece más. Solamente merma los beneficios, que es otra cosa distinta. Hay que poner en un plano muy distinto lo que son los costes de lo que son los beneficios. Yo no soy partidario de que los costes aumenten tanto que hundan la editorial, pero sí soy partidario de que los beneficios se repartan. Esa es la cuestión básica. Entonces, si yo edito un texto de filosofía y no lo vendo, no te voy a reclamar nada. Pero si yo edito un texto de filosofía y se convierte en el texto de filosofía de cabecera de todos los años de la Facultad de Filosofía, entonces es muy injusto que la editorial se esté llevando un 20% y yo nada. Claro. Por una traducción duradera en el tiempo que va a estar alimentando a generaciones de estudiantes. Sí. Entonces, y sí llega a ocurrir, ¿no? Claro Sí que llega a ocurrir. O sea, con uno de cada, no sé cuántos libros, ¿no? O con dos. Uno o dos, sí. Si nosotros tenemos una sección así que son clásicos, Claro. el Aristóteles de Düring, Claro. las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, son, digamos, el hitazo, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? En eso sí hay ganancia, en esos entra dinero a la universidad, pero en la mayoría de las cosas traducidas perdemos siempre, ¿no? Incluso desde el momento en que sale a la venta, ¿no? Si sacamos el precio, el costo del libro y decimos, bueno, este ejemplar tiene que costar tanto, y decimos, no lo va a comprar nadie, sobre todo si lo que queremos es que esté al alcance de los estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, desde ahí decimos, no podemos ni siquiera aplicar el factor 2.5, ¿no? Decimos 1. No, sí, eso está claro. Eso está Entonces, claro, cuando llegan los ingresos al otro lado, dices, bueno, qué bien, ¿no? Porque eso se puede reinvertir en otras ediciones, pero en principio… Sí, eso está claro, pero la idea sigue siendo la misma. Compartimos el riesgo, compartimos el beneficio. Esa es la idea. Lo que creo es que tendría que especificarse, ¿no? Que en caso de que fuera un éxito o que se hubiera más reediciones, pues que se den… Pero es que no es necesario especificarlo, simplemente una cláusula general que ya cubre la posibilidad, ya cubre la hipótesis. Claro, pero porque incluir si no, la cláusula, pues, porque no existe. No, pero la cláusula de regalías, quiero decir, sí. Sí. Pero que no necesariamente es cuando haya un éxito, porque también puede ser que el éxito consista en un largo desarrollo del libro. Por ejemplo, yo traduzco un libro de literatura juvenil, el libro sale a la calle, no tiene gran rendimiento, pero de pronto en un colegio determinado deciden convertirlo en lectura recomendada y lo recomiendan todos los años. A lo mejor los 4 primeros años no me llega ningún dinero y a partir del 5º me empieza a llegar todos los años. Claro. Entonces, no se puede calificar de éxito, pero sí es un long seller y eso tiene que estar contemplado. Eso tiene que estar contemplado y eso es fundamental, por eso que la cláusula sea general. Tanto porcentaje de regalías y punto.
¿Que las hay? Las hay. ¿Que no las hay? Pues no las hay. Claro. Ahora, un segundo problema que ocurre es que muchas veces ni siquiera los autores exigen sus regalías, ¿no? Pero es un problema de conciencia profesional. Sí, desde luego, ¿no? De lo que hablaba Claro. en la mañana, ¿no? O sea, no, como dice Claro. él, con tal de ver la obra publicada, ya las regalías ni les interesan, ¿no? Lo que les interesa es verla publicada porque eso tiene otros beneficios. Claro, pero son los autores a los que hay que hacer conscientes de que perjudican a terceros. Sí. Es que esto es importante. La idea de que el autor considere que vive en una isla es una idea que hay que desterrar. O sea, no vives en una isla, vives en una sociedad. Y en esa sociedad hay más gente como tú. Y lejos de pensar en que no te importan, deberías pensar justo lo contrario, en ser solidario. Con lo cual estás... Claro, claro. Es que todo ese tipo de cosas al final es un beneficio para ti mismo, ¿no? Claro. Y muchas veces ocurre que no, porque no piensan en nadie más. O sea, piensan en que realmente a mí lo único que me importa es ver mi nombre en la portada. Bueno, pero a mí no. No me estropees mi propia profesión, no mi negocio, mi propia profesión, porque tú no formes parte de ella. Porque formar parte de una profesión implica tener comportamientos profesionales. Eso es así también, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre parto de la base de que no voy a hacer nunca nada que pueda perjudicar las aspiraciones gremiales. Sí. Especialmente en un sector como este, en el que, sin querer hacer de menos a ningún otro sector, no solamente estamos creando productos, estamos creando cultura. Estamos creando sedimento, estamos dejando una huella en la sociedad a la que pertenecemos. Con lo cual yo creo que la responsabilidad se incrementa ante lo que estás haciendo, o debería incrementarse. Sí. Gracias. No, pues me estoy acordando, ¿no? Todo lo que ocurrió el año pasado con la convocatoria de, ¿menciono la editorial o no? Colofón, que incluso el problema está también de que han aprovechado a los estudiantes, que tampoco conocen todo el mecanismo de… Por eso la información es tan importante. Sí, y no sé si en cierto aspecto el círculo también tendría que ir a la facultad, por ejemplo, a hablar sobre este tema, porque creo yo que la editorial se aprovechó de algunos de esos estudiantes. Yo añadiría que no solamente eso, sino que en la medida de lo posible los profesionales deberían influir en la elaboración de los planes de estudio, el de los futuros maestrías y grados. En mi universidad tuvimos una auténtica iluminación cuando se hizo el cambio de la reforma de las licenciaturas tradicionales al grado Bolonia, al introducir una asignatura de introducción a la vida profesional. Nadie había pensado en eso en la primera licenciatura. Pero los estudiantes se quejaban de que cuando salían de la universidad no sabían ni hacer una factura. Y entonces dijimos, vamos a hacer una asignatura para enseñar a hacer facturas, para enseñar cuáles son las obligaciones fiscales, cuáles son las obligaciones respecto a la seguridad social, cuáles son tus derechos, cuál es el contenido concreto de un contrato, incluso cómo tienes que negociarlo. Y ha sido una asignatura muy exitosa. Está mal que yo lo diga porque la imparto yo, pero no es… Pero eso es casual. La tenemos dividida además entre traducción e interpretación. Yo imparto la mitad de traducción y una compañera intérprete imparte la mitad de interpretación porque son disciplinas diferentes en las que se plantean conflictos distintos, ¿no? La hemos vinculado además, y no es casualidad, a una segunda mitad de la asignatura que es de ontología. Planteamos también las cuestiones éticas en relación directa con la iniciación al mundo profesional. Yo creo que todo eso va a mejorar la profesión a largo plazo más que todas las discusiones, porque va a ser naturalizar las cosas, o sea, hacer que la gente salga a la facultad a trabajar, sin mayor problema que trabajar. Nosotros salíamos a ver qué pasaba, a ver qué te ofrecían, cómo regateabas. Podías pasar años creyendo que cobrabas una buena tarifa y de pronto alguien te decía, pero si estás cobrando menos que nadie. Y no lo sabías, porque no tenías contacto con los demás, ¿no? Y ese día despiertas y dices, bueno, ¿esto qué es, no? Y te informas y empiezas a hablar con la gente. Pero eso nos ha pasado mucho, en nuestra época nos ha pasado mucho.
gente que vivíamos en la idea, lo que nos pagaban a nosotros es lo que pagaba todo el mundo. Luego descubrías que había gente que cobraba 3 veces más. Decías, ¿por qué? Porque yo no estaba informado, no era capaz de discutir, ¿no? No era capaz de ir al editor y decirle, oye, mira, vale ya, porque hemos visto que esto no es así. Yo, vamos, a lo mejor es de formación por ser también profesor, pero creo mucho en la formación como palanca de transformación, no por sí misma, sino como palanca de transformación. Ya por último, porque tendremos que ir cerrando la sesión, el porcentaje de regalías entonces para la traducción, ¿cuál es el que manejan allá? Lo que nosotros venimos viendo que ocurre, porque esto tengo que decirlo con mucha cautela porque no quiero que se me acuse de recomendar tarifas en contra de la competencia, lo que venimos viendo que ocurre de facto es que se está cobrando unos derechos que fluctúan entre el 0,5 y el 1,5 en ediciones de derechos vivos, y es fácil saber cuál es cuál. 0,5 es cuando se prevé que el libro va a ser un gran éxito. Y el 2,5 y el 5 en ediciones de autores de dominio público. Porque entendemos, lo decía esta mañana, lo repito ahora, entendemos que el dominio público, como desaparece el porcentaje del autor, es justo que se reparta entre los actores del proceso. Si el editor va a sacar más porcentaje porque no tiene que pagar al autor, pues también es justo que nosotros también tengamos más porcentaje. Esos son los derechos que vienen fluctuando, multiplicados por 2,5 cuando es edición digital. Perdón, por la edición digital, comunicación pública. Una última pregunta nomás. Me llamó la atención cuando dice los pactos, el contrato, que el segundo pacto tuviera tantas como indicaciones de posible disconformidad con la traducción, o sea, como que de tan de inicio en el contrato y de manera tan reiterada tuviera esta posibilidad del editor de inconformarse. Pero porque nosotros queremos ponernos en el lugar del otro para poder negociar. Y nosotros comprendemos que la parte de los traductores que tienen malas prácticas indispone a los editores con la propia negociación. El editor también quiere protegerse. También quiere decir, ¿qué hago yo si me entregan una porquería? Y tú me dices que no la puedo modificar porque la ley me impide modificarla. Bueno, pues la salida que te estoy dando es que si realmente es una porquería, no la aceptes. No la aceptes exactamente igual que no le aceptamos a un plomero el trabajo si el agua se sigue saliendo. Es decir, no es nada extraño, es algo completamente habitual en el mercado, ¿no? El que tú tengas que quedar satisfecho con el trabajo que recibes. Si ocurriera el caso de que el traductor considerara que está siendo objeto de un abuso, que la traducción es buena y sin embargo no se le quiere pagar, para eso está la cláusula del arbitraje. Y entonces el contrato iría a la comisión de arbitraje porque es el mismo contrato. Es decir, obliga a las partes a ir al arbitraje. Y entonces la comisión de arbitraje dictaminaría si realmente la traducción es buena o mala. Con lo cual también el traductor está protegido. No corre el riesgo de la arbitrariedad, de que se le diga, no, el trabajo es malo porque yo lo digo. No. Si tú no lo quieres pagar, vas a ir a la comisión de arbitraje que va a ver si es verdad que el trabajo era malo. O sea que es una cláusula, digamos, de entendimiento mutuo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá, Anabel? ¿No? Ok, entonces vamos a cerrar nuestra sesión. Es que aquí está la otra constancia. Más papel para que lleves al otro lado del océano. Muchas gracias. Constancias de este lado. Muchísimas gracias. ¿Cuántas revelaciones? Por ejemplo, este asunto el doble origen de la remuneración, la doble naturaleza, ya me queda más claro, porque ese es un asunto que salía y siempre causaba como mucha inquietud, ¿no? Sí, pero entonces queda más claro, sí, no es que se desconozca la parte de la remuneración por encargo, sino que se distribuye de esta otra manera, entonces se compacta en un pago inicial que equivale a una remuneración, pero no tampoco amenaza la estabilidad de la empresa, que finalmente necesitamos que se mantenga estable porque es también el negocio que nos da para trabajo. todos, ¿no? Sí, ok. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que están en línea.
Te voy a entregar esta constancia, la voy a leer porque pues es como en la mañana nos parece bonito. Y ahorita les doy un aviso antes de despedirnos. El Centro Cultural de España, el Círculo de Traductores y 17 Institutos de Estudios Críticos otorgan la presente constancia a Carlos Fortea Gil por la charla Reglas para la Convivencia, traducir al amparo de la ley, que ofreció de manera generosa y solidaria a la comunidad en el ánimo de socializar el conocimiento y experiencia adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional. Agradecemos su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Gracias. Yo quiero también cerrar diciendo que de verdad ha sido un auténtico placer estos días de contacto con los compañeros y de poder intercambiar experiencias, intercambiar opiniones y de comprobar lo fácil que es entendernos entre nosotros en contra de lo que mucha gente pueda pensar. Muchas gracias a todos. Antes de irnos, les doy antes de cerrar también aquí un aviso. Este año ya vamos a cerrar esta colaboración que ha sido tan fructífera con el Centro Cultural de España, que nos ha recibido durante, pues en diciembre ya van a ser 2 años y medio de charlas mensuales aquí, y realmente ha sido muy grato. El afán siempre del círculo y de estas charlas es conocernos más, saber qué están haciendo los demás, escucharnos, sacarnos el miedo unos de otros, aprender que nosotros tenemos que ser los aliados, los colegas, no nos podemos atacar entre nosotros, nos tenemos que apoyar, porque en la medida en que crecemos unos, crecemos todos. Tenemos que identificar entre todos los que sí son nuestros enemigos comunes y identificar a nuestros otros aliados naturales que luego no tendemos a considerar. En estos días que hemos platicado, ¿no? Lo de los lectores son unos aliados naturales que tendríamos que considerar en cuestiones de criterios de calidad y de naturaleza de los textos y todo. Entonces, de esta misma manera, pues irnos conociendo entre todos, apoyarnos cada vez más. Esa ha sido la intención. Les anuncio las charlas que siguen hasta fin de año, que ya será como la clausura de nuestra presencia del círculo aquí en el Centro Cultural. El 5 de noviembre va a estar Marisela Colín y Daniel Rodríguez, van a presentar el manual de traducción que hicieron en el Departamento de Lingüística Aplicada de la UNAM. Entonces es toda la aplicación de estas teorías y posturas para la traducción dentro de un manual que compilaron. El 26 de noviembre hay otra sesión doble. La de hoy va a estar Andrés Ehrenhaus, en la mañana va a tener un taller de lectura y escritura para traductores, y en la tarde va a dar una charla sobre la ley de traducción autoral de Argentina, que está muy vinculada también con estos temas. Todo esto lo pueden encontrar los enlaces en el blog y eso de lo que se han propuesto. Y el 3 de diciembre van a estar Jorge Fondebrider del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires y Pura López Colomé hablando sobre traducción de poesía, y ese va a ser el cierre aquí en el Centro Cultural de España. Entonces, muchísimas gracias a todos, a los que están aquí, a los que están en línea, al Centro Cultural de España, siempre por su apoyo, a 17 Institutos de Estudios Críticos, que nos apoya también desde la distancia, y nos vemos el 5 de noviembre. Muchas gracias.